En el ejercicio número 5 del trabajo práctico de funciones, definiciones generales, se analiza todo el tema de las funciones inyectivas, biyectivas, subyectivas. Se dan 5 gráficas de funciones A, B, C, D y E y se dice que da las siguientes funciones mediante diagramas cartesianos X, Y, hay que clasificarlas a estas funciones como inyectivas, subyectivas, biyectivas, o indicar que la función no se ajusta a ninguna de estas clasificaciones. Para ello, como está explicado en la teoría, cuando se trata de analizar funciones, lo cual no es lo mismo que decidir si una gráfica es o no es función. Acá ya sabemos que todas son funciones, entonces se trata de analizar qué tipo de funciones son. Según eso, lo que hay que hacer, fíjense que en todos los ejercicios, en todos los ítems, está definido el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Por ejemplo, acá en todos los ejercicios está definido que el conjunto de llegada, el conjunto B de llegada, sea el intervalo cerrado 1 a 5. O sea que el conjunto B, que ya sabemos que es los valores que puede tomar la I, los conjuntos, los valores de la imagen, van entre 1 y 5, ¿no? Acá, en realidad, la I puede tomar valor entre 1 y 5, lo mismo acá. Acá hay una línea de trazos roja que limita de 1 a 5, acá no están esas líneas, pero bueno, también se tendrían que haber hecho, ¿no? Concretamente, si el conjunto de llegada es de 1 a 5, ¿yo cómo reviso que una función es inyectiva, biyectiva o subyectiva? Tomo una recta imaginaria horizontal, barro con ella todos los valores del conjunto de llegada especificado, o sea, esa recta horizontal parte desde i igual 1 y va subiendo por todos los valores hasta llegar a i igual 5, esa recta imaginaria horizontal. Si toca a la curva siempre una y solo una vez, la función como es, la función es biyectiva. Entonces acá tengo un ejemplo claro de función biyectiva, ¿no? En todo el dominio restringido de 1 hasta 5, digamos, puedo ver que toma valores la i desde 1 hasta 5 y toma todos los valores desde 1 hasta 5 y todos los toma una sola vez. Por eso es biyectiva. Acá tomo una recta imaginaria desde i igual a 1 también hasta i igual a 5. Y barro con esa recta horizontal todos los valores del eje y desde 1 hasta 5. Y voy viendo que alguna vez toca una sola vez, como pasa acá, pero hay otras veces que toca más veces, 2, 3 veces, 2, 3 veces. Entonces es obvio que la función no es biyectiva, sino en este caso es subyectiva. ¿Por qué es subyectiva? Porque los valores del conjunto de llegada son todos imágenes de 1 o de más de un valor de x. Y en este caso pasa de más de un valor de x. Por eso la función es subyectiva. En el ejercicio C hago lo mismo, tomo esa recta imaginaria horizontal, voy barriendo con ella todos los valores del conjunto de llegada especificado, que es desde 1 hasta 5, y me voy encontrando de que esta función es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque trazando esta recta imaginaria horizontal, barriendo con ello todos los valores desde 1 hasta 5, tengo que o no corta ninguna vez, ninguna, o corta una, y no más que una. O sea, una vez o ninguna vez es inyectiva. Si tomo esta otra función, el ejemplo D, veo que la función no es nada. O sea, no es ni inyectiva, ni biyectiva, ni subyectiva, pero es función, ¿cierto? Tomo una recta imaginaria horizontal, trazo la misma y voy viendo que no toca ninguna vez. Luego toca una vez, luego toca 3 veces, 3 veces, 3 veces, una vez, y después nada al final, hasta llegar a 5. Entonces, la función no es ni inyectiva, ni subyectiva, y por lo tanto tampoco biyectiva. Y en la última, que es en la F, tomo una recta imaginaria horizontal. Y veo que cuando el conjunto de llegada incluye al 1, entonces el 1 debería ser alcanzado. Y resulta que la recta i igual a 1, que es esa recta horizontal que pasa por ese punto, no corta a la curva, porque la curva ahí tiene un punto vacío. Significa que nunca la i en ese arco llega a tomar el valor 1. Entonces por esa razón se convierte directamente en inyectiva, cuando si no tuviera eso podría ser considerada como biyectiva, semejante a la A.
¿Por qué? Porque para los demás valores de esa recta imaginaria horizontal que vamos barriendo desde 1 hasta 5, para todos los demás valores corta una y solo una, Viene con la característica de ser una función de tipo biyectiva, pero lamentablemente como el 1 está cerrado para el conjunto B o para el conjunto de llegada, el 1 lo debería tomar la Y y la Y no toma el 1, toma todos los valores de 1 hasta 5, pero sin incluir el 1 como valor de I. Por esa razón se convierte en una función inyectiva más semejante a esta, donde esa recta imaginaria horizontal corta una o ninguna. Y acá es una o ninguna justo por el valor 1. Por el valor 1 de I, ¿cierto? 1 de I, que es el que nunca toma la I. De esa manera se clasifican las funciones, así que hay que leer bien la teoría, cuando está explicado el tema de la recta imaginaria horizontal, que se hace barrer todos los valores del conjunto de llegada especificado, o sea, que hay que dar la curva en coordenadas cartesianas y X, pero además hay que definir con claridad cuál es el conjunto de llegada, cuál es el conjunto B. ¿Por qué? Porque luego hay que analizar si esos valores del conjunto de llegada son realmente imágenes de todos los valores, son tomados realmente o no son tomados. Y si son tomados por la función, si la misma lo toma una vez o más de una vez, y en base a eso pasa a ser la función biyectiva, suryectiva, inyectiva o ninguna cosa o inyectiva. Ese sería el ejercicio 5, donde no se analiza la función en sí, si es o no es función, la cual se sobreentiende que son todas funciones, la cual se podría analizar también, habría que revisarlo, como está explicado en el apunte, con una recta imaginaria vertical, se revisa si una gráfica corresponde o no corresponde a una función. En ese caso se toma el conjunto de partida especificado A y se revisa que para todos los valores del conjunto de partida especificado, para todos los valores de X desde 1 hasta 5 exista una y solo una imagen, o sea que esa recta imaginaria vertical corte una y solo una vez a la curva para ver que la curva sea una función, y si no se dice esta curva no es una función. Pero en este caso ya te dan todas las funciones, así que no vamos a hacer ese control de si eso no es función y directamente vamos a clasificarla a las funciones como inyectiva, biyectiva o suryectiva. Pero por supuesto queda la posibilidad de verificar que sí son funciones todas ellas, porque con una recta imaginaria vertical vemos que la misma corta una y solo una vez siempre, inclusive en este caso donde el conjunto de partida está especificado cerrado en 1 para la partida, que son los valores de X, y abierto en 5, vemos que esa recta imaginaria puede tomar 1, esa vertical, hasta 5, pero no puede tomar 5, así que ahí también cumple el requisito de existencia y unicidad, se trata de una función también la E, aunque como está definido el conjunto de llegada, queda convertida en una función inyectiva, porque hay un valor de I, como estamos diciendo, que es 1, que nunca lo toma la función.